Hola, hola, querido Julio, ¿me escuchas? Julio, buenas noches, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Te lo Ah, escucho? ahora sí, ya está mucho mejor tu micrófono. ¿Qué había pasado ayer con tu micrófono? No se escuchaba nada. No, es que no está conectada bien, por eso es que no se escuchaba bien. Dice, es que ayer no estaba yo, es que mi hermano estaba. Él le manda para que entre a la clase y después iba a entrar yo. Ah, ya. Sí, porque estaba ayer, quería yo escucharte, pero era difícil, había mucho corte y sí parecía que estabas usando un audífono, pero que estaba en cortecito, eso es lo que estaba chequeando. Pero bueno, ya está todo mejor, ¿no? Sí, estamos mejor ya. Ya, listo. A ver, entonces, a ver, ¿qué pudiste averiguar del tema del diámetro? ¿Sabes algo? Las dimensiones de los. ¿Ladrillo? Exacto. Eh, no, el que me mandó es solo la cotización. En la hoja no sale la definición, ingeniero. No está, no está. Ayer hemos visto, pero a ver, una vez más revisaremos, cuidado esté y estamos preguntando sin motivo, ¿no? A ver, vamos a abrir aquí. Porque los tres tenían las mismas características. A ver, vamos a ver, los tres abriremos. Vamos a abrir los tres. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, ya. Y tenemos el otro más. Ahora sí, ya. Vamos a ver, continuamos a ver dónde estamos. Ya, muy bien. Ya, estamos viendo entonces ahí. Mira, este es el de el mortero. Bueno, el mortero nada que ver. Vamos con el brillo 42. Ya, ahí dice, no, calidad, Super Duty, presentación en cualquier formato. Si dice en cualquier formato, seguramente tiene cuñas, debe tener ladrillos para bóvedas, eh, forma cónica, forma circular, debe tener también, entonces por eso de todo formato. Disminuye Pero la el adherencia del proveedor, mortero. ingeniero, Sí, sí. ese proveedor que vende me dijo que dame tu medida del crisol y yo te digo cuánto más o menos necesitas el ladrillo, me dijo. En eso habíamos quedado, pero no, yo no había enviado todavía. Ah, ya, listo. Porque mira, aquí está, sí, mira, solamente te está dando alúmina 43%, eso es bueno. Lo demás es sílice, ya, está bien. Aquí tenemos óxido 1,5%. Esto dice que va a fisurar, pero no va a ser mucho la fisura. Y lo demás, bueno, no hay mucho problema. Ya está, no va a ser muy, bueno, está dentro del rango del peso, ¿no? Es 2,2, sí está bien. Y en frío, sí, está bien, más o menos 1%, dice. Pero lo que no tiene, si te das cuenta, no tiene dimensiones, ¿no? No, no tiene. Debe ser unos
¿Cuánto viene más o menos promedio de los ladrillos? Suele ser más o Para menos hacer 20 centímetros o 25 suele ser. ese 30. Ya. Trata de averiguar esa partecita, pues, para que podamos hacer con el diseño más del ladrillo, o sea, con el largo o el ancho del ladrillo, ya tengamos toda la estructura completa para que tú hagas ya cilindrar la parte metálica y empecemos ya a fabricar, ¿ok? Ya, listo, ingeniero. Listo, necesito Y más averiguación ¿qué se entonces. llama? Sí, Ya, eh, me olvidé algo. ¿Qué más? ¿Qué más? no te escucho un poquito más, acércate a ver tu micrófono. Ya, entonces, continuamos, ingeniero. Ya, ok, listo, listo, listo. Ya, muy bien. A ver, entonces vamos a ir revisando y aquí estamos. Excelente, ¿dónde estamos? Ya. A ver, entonces para hornitos hay que ver ya qué tipo de hornitos tú vas a necesitar, cuál vas a querer, pero esta parte quiero mostrarte para identificar bien las partes del horno y que tú decidas que obviamente qué tipo de hornito vas a fabricar, si va a ser un estacionario como este o va a ser uno basculante como este, eso tú tienes que decidir. Ambos tienen pros y contras, a ver, eso entonces te voy a explicar ahorita, ¿ya? A ver, Ya, ingeniero, ahí listo. de inicio, cualquier, vamos a decir, cuerpito, cualquier estructura, ya sea metálica o de cerámica, que conserva el calor, se entiende como horno. Cualquiera que esté por encima de 100 grados, un cuerpito que pueda internamente alcanzar esa temperatura, ya es un hornito. Porque hay hornos para secar, para ablandar, tratamiento, etcétera, y obviamente para fundir, ¿ya? Pues también hay hornos para hacer pan y demás, ¿no es cierto? Y en Sí, el caso nuestro, hay que ver según la forma del hornito que nosotros vamos a tener, los hornitos que nosotros empleamos se clasifican, bueno, pues según el efecto que produce, en nuestro caso, vamos en más el tipo de energía que emplea y según el tipo de bóveda, ¿ya? Y según el tipo de efecto, obviamente hay hornos para fundir, aquí estamos, pero hay hornos para sintetizar, canizar y tostar y demás. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Porque en el hornito que contigo vamos a hacer, no solamente vas a poder fundir, sino vas a hacer también otro tipo de tratamientos, incluso tratamientos puedes hacer exclusivamente para eh, materiales que te van a dar también la función, por ejemplo, para calcinar caliza, por ejemplo, y llevarlo como un muy buen fundente. La caliza es un excelente fundente, sobre todo para fierro fundido. Si algunos tenemos el fierro fundido, dentro del horno también podrías hacer esto, ¿no? Además de solamente fundir. Ahora, según la energía, ya hay dos tipos de hornitos, los de llama y los de energía eléctrica. Contigo vamos a hacer un hornito de llama, ¿no es cierto? Pero un poquito te voy a hablar de estos sí, hornos, porque tal vez a futuro tú quieras comprarte un horno eléctrico o un horno de inducción exclusivamente para fundir acero. Eso vamos a verlo ahorita, ¿ya? Dentro de los hornos de llama, querido Julio, ¿sí? Estamos los que hacen contacto directamente con, en este caso, el crisol, y este es lo que vamos a hacer. Los que hacen contacto directo con el crisol son aquellos que tienen este tipo de quemadores internamente en el horno. Internamente ese es, ¿ya? Eh, y para nuestro caso, bueno, pues vamos a ver después hornitos eléctricos con algunas características muy particulares. ¿Qué tenemos que saber de los hornitos de llama? Mira, ahí está, ¿no ves? Es el quemador suelta con fuerza la llama y la llama entra a la bóveda. Ahorita vamos a ver las partes del hornito, ¿ya? Pero aquí están los tipos de combustibles. Y es lo que tú comentabas. Por ejemplo, aquí tenemos combustibles sólidos, sólidos y líquidos, ¿no? Ahí está. El hidrógeno, que es gas. Mira, cuando tú escojas un combustible, querido Julio, tienes que mirar cuánto es el poder calorífico del combustible. ¿Qué significa esto? ¿Cuánta energía genera por gramo? Por gramo. No, eso es importante que sepas. Por ejemplo, uno de los que más se utiliza como combustible líquido suele ser el diésel. Ya el diésel está generando más o menos alrededor de
45 kilojoules o 10 kilocalorías, ¿no? En calorías, aquí medimos en calorías generalmente, ¿no? Entonces, Eh, 10,7 kilocalorías produce el diésel. Si tú lo vas a hacer con gasolina, es 11. Entonces, tu hornito puede ser a gasolina o diésel, ¿ya? Uno de estos dos podría ser. Tú me dijiste que quieres hacerlo con aceite sucio, ¿no? sí, sí. Ya, entonces, con aceite sucio tiene un poder calorífico aproximado justamente a estos dos, ¿ya? Aproximado. Lo bueno del aceite sucio es que es sumamente barato, ¿no es cierto? Entonces, no interesa, en este caso, si baja un poquito el poder calorífico, de 10 puede ser hasta 7. Mira, con gas nomás. El gas propano, el de las gasafas, llega a tener Sí. 11 el gas. Si trabajas con carbón, el carbón, por ejemplo, el coque, alcanza 7, es muy poquito, ¿sí? Por eso la clave aquí está justamente en que sea un combustible gaseoso, pero hidrógeno propiamente dicho, ¿sí? Que tiene 33 y el gas natural que tiene 13. Por eso muchos exclusivamente funden con gas, ¿ya? Con gas funden muchos. Pero en el caso tuyo, estamos nomás, no está muy lejos de 13, mira, es 11,9, 11,8. Ahí está, dentro de este rango está justamente, perdón, aquí está, de 10 y 11, en este rango está, entre 10 y 11 está más o menos el aceite sucio. Pero, repito nada más, como es relativamente barato, entonces no hay mucho problema con el aceite sucio. Si alguna Ya, vez decidiste cambiar tu hornito a un combustible sólido, ya en vez puedes ponerle carbón, aquí está 7. También puedes hacer, aquí está 7 y 27 en kilojoules, ¿no? 27 kilojoules por kilogramo, en este caso, en gramo acá y aquí está por kilogramo. Entonces, más o menos, mira, ¿dónde está el carbón? Carbón, carbón, carbón. ¿Dónde estamos? Aquí puedes utilizar, esto vamos a ampliar un poquito para que lo veas bien, ¿ya? En combustible sólido, querido Julio, puedes emplear una amplia variedad de materiales. Cáscara de almendras, cáscara de nuez, cáscara de arroz, podrías emplear, corcho, papel solamente podrías emplear, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos de la parte esta de la maderita, ¿dónde está el carbón? Ahí tenemos, de la madera exclusivamente, aquí está gagazo húmedo, carcasa de, en este caso, la cáscara del maní. También está la madera seca, aquí está 19, aquí está 27, ¿no? Esta es la seca. Las cortezas están 46 más o menos, ¿no? Entonces, el hornito que vamos a hacer contigo, querido Julio, va a ser exclusivamente para combustible líquido, ¿no es cierto? ¿O quieres que eh, adaptemos para combustible sólido también más adelante? podría hacer, ¿no? Para saber, ¿no? Cómo funciona con combustible sólido. Ya, entonces vamos a ir viendo eso también. Por lo pronto, la primera opción es líquido, ¿verdad? Sí, primero es líquido, sí. Y el combustible va a ser exclusivamente aceite sucio, ¿no? Sí. Ya, listo. Señora, una Entonces, consulta. sí, sí. Kilojoules, ¿qué quiere decir kilojoules sobre gramos? Otra vez, no te escuché muy bien. ¿Qué quiere decir kilojoules sobre gramos? Ya. Es la cantidad de energía por gramo. Mira, si tú agarras y pesas, porque puedes pesar hidrógeno, puedes pesar. Agarras, se encapsula el hidrógeno, se puede pesar. El diésel también puedes pesar. Entonces, en el caso de la gasolina, un gramito de gasolina te va a producir, en este caso, 47 kilojoules. Esto es una forma de medir. Otra forma de medir también para la gasolina, si es que en kilocalorías, es 11,3 kilocalorías por cada gramo. Ahora, si no, si estuviésemos en Reino Unido, ¿no es cierto? O por Rusia, ahí se miden BTUs por libras. Entonces, ahí está, 20 BTUs por libras es más o menos. Entonces, imagínate tú en tu mano un gramito, un gramo en este caso de diésel.
Vamos a suponer que has congelado el diésel y tienes un gramito de diésel o un gramito de gasolina. Ese gramito te va a producir, si hablamos de kilojoules, 47 kilojoules te va a producir. ¿Ya? Si quieres en calorías, no quiero en kilojoules, quiero en calorías, entonces ese mismo gramito te va a producir 11 kilocalorías. Y esto es importante porque nosotros buscamos siempre tener materiales combustibles que nos den la mayor cantidad de kilocalorías por gramo. ¿Por qué? Porque si es muy poquito la cantidad de kilocalorías, por ejemplo, entre de todos estos, el más poquito es la madera, ¿no ve? La madera. Ah, claro, claro. Entonces, solamente 15 voy a generar aquí ya. Bueno, aquí está, sí, porque aquí tenemos el 47, 45 y 15, ¿no ve? ¿Por qué aquí tengo que tomar en cuenta esto? Porque si yo utilizo como madera combustible, es muy poca cantidad de combustible por gramo, entonces voy a tener que utilizar más combustible. ¿Qué significa? Más madera, ¿se entiende? Ah, ya, sí, entiendo. En este caso, por ejemplo, en el caso de la gasolina, tú puedes agarrar y tienes 15 kilojoules por gramo. Si utilizas gasolina va a ser 47 kilojoules por gramo, entonces mucho más todavía, ¿no es cierto? Casi 3 veces más estás generando energía térmica utilizando gasolina en comparación con la madera. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué combustibles hay en hidrógeno? ¿Qué podemos encontrar en El eso? hidrógeno es un combustible muy interesante, muy especial. Voy a mostrarte ahorita un videito justamente de este tema. ¿Por qué digo que es interesante? Porque ahora se está trabajando mucho como una energía alternativa. ¿Por qué decimos energía alternativa? Se está queriendo reemplazar, se está queriendo reemplazar, en este caso, la gasolina por hidrógeno. A ver, vamos a ver aquí cómo es la generación de hidrógeno eh, en base al agua. A ver, te voy a mostrar este videito, es bien interesante aquí. Ingeniero, entonces, la busta de la vaca, entonces debe generar unos 10, ¿no? Kilojoules, ¿no? Sí, 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 efectivamente. La madera genera 15, entonces, pero antiguamente, ¿con qué fundían las personas antiguas? Si no, creo que Madera, era con carbón madera, también, ¿no? ex carbón era. Entonces, pese a que generaba muy poquito, como había harta madera, entonces no era problema, se le metía nomás, mira, el carbón está aquí 27. De la madera hacemos el carbón, ¿no es cierto? Sí. Ahora hay otro carbón que es el carbón coque de origen mineral. Ese tiene mayor poder calorífico, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, Sí, ¿por qué? carbón eléctrico, ¿no? Claro, en este caso el carbón mineral, que es el coque que se utiliza para fundir aluminio, no, para fundir acero justamente, pero se Ah, sí, sí, emplea es hartas cantidades, hartas cantidades. La fundición ha empezado siempre con combustibles sólidos, ¿sí? Pese a que tenía muy poquito poder calorífico. Mira, se ha utilizado desde acezín. Te cuento que me escribió también una paisana tuya ahí desde el Perú y ella está trabajando en fábrica de ladrillos y me dijo que estaban ellos haciendo la cocción de ladrillo con acezín húmedo justamente y tenían algunos problemas con su proceso. Entonces, un poquito él ha explicado que lo que tiene que hacer es secar el acezín y la forma de dosificación. Pero siempre se ha utilizado para fundir y para hacer cualquier tipo de tratamientos o conversiones combustibles sólidos, ¿ya? Pero resulta que los combustibles líquidos, incluso los combustibles gaseosos, tienen más. Mira, el hidrógeno tiene 141. Es decir, que con poquita cantidad de hidrógeno podrías tú tener un muy buena fundición. Ahora vamos a ver este videito para solamente como una curiosidad, porque esto es algo que se está haciendo. Aquí también experimentos de este tipo se han hecho bastante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este experimento? Es que del agua se genere hidrógeno y ese hidrógeno se utilice para fundir, ¿no? Entonces, sí se puede. A ver, vas a escuchar el videito, es cortito el videito, ¿ya? Electrólisis o Ya, electrolisis entiendo. del agua es un proceso mediante el cual
Conseguimos romperla, es decir, separarla en hidrógeno y oxígeno, haciendo pasar una corriente eléctrica continua por la misma. Por tanto, no se trata de un proceso espontáneo, sino de un proceso forzado mediante el paso de esta corriente eléctrica. En primer lugar, voy a conseguir unos electrodos de carbón procedentes de 2 pilas, como esta. Es muy importante que la pila no sea recargable ni tampoco alcalina. Las pilas alcalinas no llevan electrodo de carbón y además llevan hidróxido de potasio, que es una sustancia muy cáustica, con lo cual es peligrosa. Debe ser una pila normal y corriente, suelen poner en algunas heavy duty. Estas son pilas normales, no alcalinas, que llevan dentro una barrita de carbón. Voy a abrirlas, sacar la barrita de carbón. Esto que asoma, que va al polo positivo, es la barra de carbón, que es conductora de electricidad y es inerte, es decir, no va a reaccionar con ningún compuesto químico. A ver si la puedo sacar ya sin romperla, con cuidado, con un alicate. Aquí la tenemos. El resto lo podemos llevar a un contenedor de pilas usadas. Y ahora limpiamos la barrita con un papel y con un trozo de papel de lija la vamos a dejar impecable. Aquí tengo ya los 2 electrodos preparados y limpios. Voy a poner agua destilada en este recipiente. Y ahora voy a introducir los electrodos conectados a una pila de 4,5 voltios. También lo podría hacer, por supuesto, con una de 9. Pero voy a conectar en serie este miliamperímetro para observar la cantidad de corriente que circula por el circuito. Conecto el negro al negativo. Le voy a conectar aquí uno de los electrodos. Rojo al positivo. Lo conecto a uno de los bornes del miliamperímetro y ahora este otro rojo al otro borne del miliamperímetro. De forma que así cerraríamos el circuito. Coloco el otro electrodo de carbón y los introduzco en el agua. Observad cómo el miliamperímetro sigue a 0. Esto es debido a que el agua es muy mala conductora de la electricidad. Por tanto, hay que añadirle una sustancia que se conoce como electrolito para que pueda circular la electricidad. Este electrolito puede ser un ácido, una base o bien una sal. Voy a preparar una solución de cloruro de sodio o sal común en agua. Y ahora añado la solución salina y observad cómo aumenta la conductividad eléctrica. Por supuesto que también podemos conectar el circuito directamente. Ahora que ya hemos comprobado que circula la electricidad. El electrodo que va al polo positivo de la pila se llama ánodo y el que va al negativo se llama cátodo. El ion hidrógeno, que es positivo, irá por tanto hacia el cátodo y por tanto en el polo negativo o cátodo se desprenderá hidrógeno. Por otro lado, en el polo positivo o ánodo se desprende cloro, puesto que el ion cloruro negativo es atraído hacia el polo positivo o ánodo. En la electrólisis del agua con cloruro de sodio no se desprende oxígeno, sino cloro, que en principio no es peligroso, aunque el cloro es un gas muy irritante y es un gas tóxico, pero lo hacemos en muy pequeñas cantidades y desprende un olor a piscina. Por otro lado, va quedando una pequeña cantidad de hidróxido de sodio disuelta que aumenta el pH de la solución. Voy a añadir unas gotas de solución de fluorftaleína para comprobarlo.
Observad la coloración debida al pH alto que se produce gracias al hidróxido de sodio o sosa cáustica. Ahora voy a probar, en vez de con una pila, con una fuente de alimentación para que veáis cómo se produce la electrólisis en mayor medida. Si queremos obtener exclusivamente hidrógeno y oxígeno, no nos sirve el cloruro de sodio como electrolito. Tendremos que pensar en otro. Hay algunos que utilizan el bicarbonato sódico, pero tiene un problema. Produce CO2 y además, en una pequeña cantidad, muy pequeña, produce monóxido de carbono, que es muy venenoso. Por tanto, vamos a utilizar sosa cáustica o hidróxido de sodio como electrolito. En el próximo episodio veremos cómo obtener hidrógeno y oxígeno y recogeremos en 2 tubos de ensayo estos gases para comprobar que el agua está compuesta por 2 partes de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo. Como os prometí en el episodio anterior, hoy voy a realizar la electrólisis del agua. Y así... Este tipo de experimentos, querido Julio, más o menos muestran pues cómo se hace la obtención del hidrógeno. Y la idea es que ese gas hidrógeno, el que se va a liberar, es el que se emplea en este caso, incluso para los hornos, ¿no? Entonces, quería preguntarte, aquí en nuestra zona, hay empresas que venden todo tipo de gases, te venden oxígeno, te venden argón, ¿no? Te venden hidrógeno y demás. Entonces, quería preguntarte, allá, ¿tú sabes de alguna empresa? Aquí se llama Praxair la empresa, pero allá no sé si allá hay como Praxair o Praxair también que vende gases. ¿Sabes algo, querido Julio? No, yo creo que sí, debe haber, porque sí, debe haber. Sí. Pregunta, pues, Mira, pregunta. Tal vez, porque mira, el poder calorífico, como hemos visto, del hidrógeno es altísimo, ¿no es cierto? Y obviamente con gas, esto genera más que, es un gas, pues, es un gas, es como si agregásemos el, eh, el metano, ¿no es cierto? O el propano, y, lo prendiésemos llama, es lo mismo es. Tanto así que incluso las movilidades hoy en día se están queriendo funcionar justamente con hidrógeno. ¿Qué es lo interesante? Que necesitamos muy poco hidrógeno para alcanzar altos poderes caloríficos. Entonces, yo te voy a mostrar la próxima sesión también, este tipo de hornos o algunos artefactos, motores sobre todo que funcionan a hidrógeno, que es lo que ahora se está intentando trabajar harto. A ver, veamos esta parte del videito. Si ahora conecto los electrodos a esta pila de 4,5 voltios, se producirá electrólisis, A ver. con lo que tendremos utilizaré guantes y gafas protectoras. Voy a pesar 12 gramos de hidróxido de sodio, tampoco hace falta que sea exacto, y los disolveré en 400 centímetros cúbicos de agua destilada, con lo que tendremos una disolución de sosa cáustica del 3%. Y ahora vierto la solución en esta cubeta. Esta será nuestra cubeta electrolítica. No es más que un recipiente de estos tipo tupper de alimentación. Es muy importante el uso de gafas de protección, puesto que al estar trabajando aquí, simplemente que se nos caiga un tubo o cualquier cosa, producirá una salpicadura que puede ir al ojo. Recordad cómo preparamos estos electrodos a partir de las barritas de carbón de pilas de 1,5 voltios, pero dado que hoy vamos a trabajar con hidróxido de sodio y no con cloruro de sodio, no se va a producir cloro, que es muy agresivo, es un oxidante muy fuerte, y entonces nos podemos permitir utilizar estos tornillos de acero inoxidable. Con 2 trozos de acero inoxidable podremos hacer electrodos que tendrán mejor rendimiento, puesto que conducen mucho mejor la electricidad.
Y ahora, para que el cobre no esté en contacto con el electrolito, lo voy a recubrir utilizando una pistola de cola caliente. Si ahora conecto los electrodos a esta pila de 4,5 voltios, se producirá electrólisis, pero voy a utilizar una batería más potente. Para recoger los respectivos gases, voy a utilizar estos dos tubos de ensayo a los que he pegado dos hilos para poder colgarlos invertidos. Introduzco el primer tubo y extraigo todo el aire. Y ahora, con cuidado de que no entre nada de aire, introduzco el electrodo positivo o ánodo. Y ahora lo mismo con el negativo o cátodo. Y ahora, utilizando un soporte, voy a colgar los tubos invertidos. Y conecto los electrodos a la batería. Aquí se produce hidrógeno, puesto que los iones positivos de hidrógeno, H+, van al polo negativo. Son cationes. Y los iones OH- van al polo positivo o ánodo. Son aniones. Y aquí podemos observar con claridad cómo el volumen de hidrógeno es el doble que el de oxígeno. Vamos a comprobar que lo que hay en el tubo es hidrógeno. Para ello voy a quemarlo. Se oirá un pequeño ruido. Y ahora, para el caso del oxígeno, lo que voy a hacer es quemar un trocito de madera. Y ahora, para finalizar, voy a fabricar un poquito de agua. Se trata justo de la reacción inversa a la anterior. A partir del hidrógeno y el oxígeno que se desprende, los quemaré y se combinarán produciendo agua. Se trata de una reacción exotérmica. En cambio, la electrólisis era una reacción endotérmica. A ver, entonces, este tipo de análisis o trabajitos, querido Julio, mira, nos demuestran que sí es posible trabajar con hidrógeno. Entonces, seguramente que allá también debe haber plantas que hacen hidrógeno exclusivamente así, y como gas también se emplea, pues, pero hay que tener tienes que explicar siempre que quieres utilizar para alimentar un horno, en lugar de ponerle gas propano, meterle que poner hidrógeno. Aquí, ¿qué es lo único cuidado que tienes que tener para esto? Como bien se muestra acá, el cuidado que tienes que tener es, tienes que abrir muy poquito la llave, porque no necesitas abrir para cuando utilizas tu garrafita. Tú allá, ¿con qué cocinan? ¿Cocinan con carboncito? ¿Cocinan con gas? ¿Cocinan con combustible líquido? ¿Con qué cocinan, querido Julio? Con el gas. Gas. Sí. Entonces, para utilizar el hidrógeno, tienes que abrir la mitad de lo que abre el gas. Si digamos aquí, haces dar una vuelta completa la llave de paso de gas, para el hidrógeno tienes que hacer girar la mitad de eso. No vuelta completa, sino media vuelta nomás, porque has visto que es fuerte el poder calorífico, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, vámonos aquí, ahí estamos. Entonces, por eso el hidrógeno es bastante interesante. Pregunta, pues, ¿ya? Tal vez, si es que es posible. Obviamente, no, tu quemador, vamos a hacer un quemador o dos que no vamos a hacer contigo. Un quemador sí o sí va a ser para combustible líquido,
¿ya? Y otro va a ser para gas. Y así sea hidrógeno o sea gas propano, cualquiera de los dos te va a servir, pues, ¿ok? Ya le hice, ingeniero. Preguntas, así, porque solamente vas a cambiar el quemador nomás, ¿ya? Y bueno, según estos diferentes, vamos a ver que podamos hacer también un hornito así de carboncito, ¿ya? A Pero ver, según los entonces, costos, ¿y conviene hidrógeno o diésel? dependiendo mucho, pues mira, muchas veces, como has visto en ese trabajo de laboratorio que te he mostrado, como has podido observar, no es tan difícil obtener hidrógeno. Entonces, muchas veces el tanque de hidrógeno no es tan caro, depende mucho qué proceso o cuál sea el grado de electrólisis que se emplea para obtener hidrógeno, pero no suele ser muy caro. Entonces, la clave es que tú, en principio, averigües si tienen tanques de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno justamente allá, si venden tanques de hidrógeno. Y si venden tanques de hidrógeno, querido, preguntar cuánto es justamente el metro cúbico, pues. Y hay que comparar eso con la garrafita para ver si es más caro o más barato que las garrafas. Porque ¿cuánto está el gas ahí de garrafa, el gas propano? ¿Cuánto está, querido Julio? Aquí está el nacional, está 50 soles. 50 soles. Si digamos Tal- el hidrógeno, entre comillas, fuese 20, estaría bien, ¿no ve? Claro, claro, sí. Es posible en tu de hidrógeno, pero esto, como cualquier gas, hay que tener siempre cuidadito. Lo bueno es que, como tú has visto aquí en el videíto, se puede controlar la llama, pues se controla la llama. Eso hay que nomás tener ese cuidado. Es bastante volátil, pero no es de alto riesgo, es posible. Si el ambiente está sobre todo así bien ventilado, no es tan riesgoso. Como cualquier gases, con la única diferencia que muy poquito gas te produce alta energía, ¿no ve? Entonces vamos a tomar en cuenta, ¿listo? Yo le hice, ingeniero. Averiguas entonces, esto es importante eso. A ver, entonces, Entonces, una consulta más. sí, sí, Es como hacer mi hermano, no, yo fui a Lima a un curso de cromado de metales. ya. Entonces, creo que le explicaron como energía también, con negativo, positivo, lo conectan en el agua, no sé, Exacto, de ahí. es lo mismo. Esos procedimientos se conocen como galvanoplastía y vienen también producto de la electrólisis. Entonces, lo que ahorita contigo hemos visto es electrólisis. De la electrólisis es, vamos a decir, la materia base para hacer también cromados, dorados, etcétera. ¿Ya? Ya le hice, ingeniero. Eso es, ¿no? Entonces ya tienes una idea más o menos de cómo funciona ese temita. No es muy difícil. Y a ver, entonces, antes de que se nos corte esta primera partecita, ¿cuáles son las ventajas del calentamiento del hornito a llama? Es más versátil, como es a gas, ¿no es cierto? Bueno, a gas o combustible, es más versátil la energía, ¿no ve? Para la combustión puede emplearse en zonas muy rurales, o sea, no necesitas estar cerca a una zona céntrica para tener energía eléctrica. Así sea carbón, así sea también gas, o sea líquido, te sirve, lo puedes manejar el problema, ¿no? Pues de fácil manejo, obviamente requieres de experiencia y debe ser vigilado con alguna frecuencia, porque uno se enciende el horno y se olvidan, y eso no es bueno. Hay que estar siempre mirando el hornito constantemente, sobre todo si es un hornito a gas. Si es un horno eléctrico, ese no es problema, eso lo dejas ahí y eso te va a funcionar, ¿ya? Lo bueno de estos hornitos a gas es que pueden ya automatizarse. Hoy en día ya existen válvulas que se cierran o se abren en función a la temperatura. Eso ya son controladores PLC o más o menos ya semiautomáticos y eso es posible automatizarse. Allá en el Perú hacen harto de eso, entonces eso no va a ser problema. ¿Ya? Ya, ingeniero, listo. Y bueno, pues ahorita ya, vamos ahorita a hacer un pequeño cortecito. Te voy a hablar de las bondades. Este hornito tengo yo. Este hornito tengo yo. Tengo este horno eléctrico. ¿Ya? Este es pequeñito nomás, pero te voy a hablar justamente de sonidos, cuáles son sus características y demás. Querido Julio, vuelve a ingresar entonces al mismo link, ¿ok? Ya listo, ya, ingeniero. Ok, ok. Listo.